Buenas noches. Junqueras y sus tres exconsellers de Esquerra Republicana ya no aguantan ni un día más en la cárcel. Para poder salir acatan la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ese que hace tan solo unos días se negaban a aceptar. Lo vemos en las 5 W. Ya se lo dijimos en esta cadena y muy especialmente en este informativo. Auguramos que uno a uno los líderes independentistas del procés catalán irían acatando la ley poco a poco. Y así está siendo. Los encarcelados por los delitos de rebelión, sedición y malversación del partido de Esquerra, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, toman la vía Forcadell y aceptan el 155 ante el juez del Tribunal Supremo para poder salir de prisión. Aprovechan que el magistrado del Alto Tribunal, Pablo Llarena, se hace cargo de sus causas para ver si toma la misma decisión que tomó con la mesa del Parlamento, la de dejarles en libertad bajo fianza. Los independentistas consideran que 26 días entre rejas en la cárcel son suficientes. Alegan que no ocupan puestos de relevancia política y que por lo tanto no podrían reincidir en el delito. Todo es evidentemente escenografía, fuegos de artificio, intentar desesperadamente salir de prisión. Ni siquiera el argumento de querer salir de la cárcel para poder participar en las elecciones en igualdad de condiciones que el resto de candidatos es un argumento creíble. ¿Por qué? Pues porque es mucho más épico ser candidatos desde prisión. Moviliza mucho más a los ciudadanos. Si están en la calle ya no podrán utilizar el argumento de Estado opresor que amenaza y somete las libertades de los catalanes. Editorial con Gonzalo Gans. Muy buenas noches, María. Lo cierto es que, como bien has dicho, todo es un puro artificio, una obra de teatro. Bueno, hay elementos que sí son ciertos. La cárcel ablanda a cualquiera. Estar entre rejas es francamente duro, por muy claras que sean las convicciones independentistas de uno. Por ello, uno a uno, los consejeros han ido abdicando suavemente, eso sí, de su discurso para aceptar la ley y la aplicación de la Constitución española. Es evidente que a día de hoy no hay riesgo de reiteración delictiva, ya que el gobierno fue cesado en virtud del artículo 155. Pero ¿qué pasa? ¿O qué pasaría si vuelve a ganar el independentismo el 21 de diciembre? ¿Quién nos garantiza que no van a volver a cometer o a hacer lo mismo, a cometer los mismos delitos? Absolutamente nadie. Con lo que parece que no sería prudente liberar a unos presos por haber cometido unos delitos si luego vuelven a gobernar y cometen esos mismos delitos. Por cierto, sobre el riesgo de fuga, ¿quién sabe? Viendo que van a tener que enfrentarse sí o sí a un juicio oral el año próximo, en 2018, para pagar por los delitos cometidos, sedición, rebelión, malversación de fondo, ¿quién nos dice que no se van a marcar un Puigdemont y que no van a huir? Habrá que estar atentos a qué hace el Supremo y aquí hay muchísimo juego. Cambios de coches para despistar a la policía, cruce de la frontera sin papeles y Mossos d'Esquadra al volante. Cuando se cumple un mes de la fuga del expresidente Carles Puigdemont a Bruselas, sale a la luz el modus operandi de su escapada de la justicia española. En unos momentos le contamos todos los detalles. Marta Rovira, el número 2 de Esquerra, participó como mando directivo en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, según un informe de la Guardia Civil. El juez podría citarla como investigada. La desigualdad entre comunidades autónomas también está en el agua que bebemos. Las diferencias abismales entre provincias llegan hasta el punto de que el esfuerzo que tiene que hacer un murciano es hasta 6 veces superior al de un residente en Soria o en Palencia. En breve les explicamos el porqué. En nuestra sección del Mundo en Guerra hablaremos hoy con el analista en seguridad y defensa Bruno Navarro sobre la situación que Egipto está sufriendo a causa de los ataques yihadistas, ya que el pasado viernes se produjo el mayor de su historia, con más de 300 muertos. Un impacto durante la primera parte del mes de octubre, pero yo diría que fue un impacto de 6-7 días, no más, y que desde entonces hemos entrado en un proceso de normalización, y yo creo que la noticia que hay que enfatizar es que estamos en un proceso de normalización y, por lo tanto, digamos, desde el punto de vista del sistema financiero, digamos, la resaca de los acontecimientos que vivimos en Cataluña es prácticamente cero, está totalmente normalizado.
Ya lo han oído, el presidente de Bankia ha declarado que la situación del sector financiero en Cataluña ya se ha normalizado después del impacto negativo por la incertidumbre independentista. Aunque esta opinión no concuerda con la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya que se ha sumado a las alertas sobre Cataluña por sus tensiones políticas. La OCDE constata la mejora de la economía española, pero advierte del riesgo que supone la inestabilidad en Cataluña. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevé para 2017 un aumento del 3,1% del PIB y para 2018 del 2,3%. Eleva el de este año, pero reduce ligeramente el del siguiente, en línea con el objetivo del Gobierno. En su informe, el llamado Club de los Países Desarrollados alerta de que las tensiones persistentes en Cataluña pueden disminuir la confianza de los negocios y del consumidor significativamente, obstaculizando la demanda doméstica más de lo esperado. Para la OCDE, la inflación será en 2018 del 1,3%. El desempleo irá cayendo gradualmente hasta el 14% en 2019. Para este año, el déficit público será del 3,2%, 2 décimas por encima de lo exigido por Bruselas. Señala el informe que el crecimiento este año en España ha sido fuerte y equilibrado y que en los años siguientes será moderado pero aún robusto, pese a la incertidumbre en Cataluña. La OCDE destaca que España superará este año a la mayor parte de países de la zona euro gracias a un modelo de crecimiento más equilibrado que antes, basado en la demanda. A esta corriente se ha sumado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha acusado al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, de ser el espantapájaros de las empresas y de ser lo contrario a la estabilidad y el empleo. Creo que ayer mismo era SEAT, ¿no?, que decía que precisamente esa propuesta de salida de la Unión Europea iría incluso a que se marcharan más empresas como SEAT. Así que, en ese sentido, la muestra es que Puigdemont solo hace que ahuyentar empresas. Es en este caso, el espantapájaros de las empresas en Cataluña. Es el que hace que se vayan las empresas, se vaya el empleo y se vaya la recaudación. Así que necesitamos a una presidenta que haga todo lo contrario, que atraiga a las empresas y a los emprendedores, a los ejecutivos, a los trabajadores. Como decía Rivera, prueba de esta incertidumbre económica es el anuncio que ha realizado el grupo SEAT. La empresa automovilística no solo cambiará de sede social, sino que cerrará sus instalaciones en Cataluña, incluida la planta de Martorell, sin un nuevo gobierno de Carles Puigdemont convocase otro referéndum de secesión y de España y también de la Unión Europea. Este cierre de Martorell supondría que 10.000 trabajadores perderían su trabajo en una planta que ensambla más de 450.000 vehículos al año. El desafío independentista también provocó que en octubre los comerciantes minoristas de la región sufrieran un fuerte descenso en las ventas hasta caer al 3,9%, 3 veces más que la media española. Caen las ventas del comercio, en especial en Cataluña. En octubre descendieron en toda España un 1,2%, en Cataluña un 3,9%. Además, se rompió la senda de 5 meses de aumentos en las ventas. Son los datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Octubre estuvo marcado por 2 hechos que desincentivaron el consumo. Uno, la inestabilidad en Cataluña. El otro, las altas temperaturas que retrasaron la compra de prendas de abrigo. La facturación de ropa y complementos cayó un 7,3%. Repuntó casi 2 puntos la de equipos del hogar y se mantuvo estable la alimentación. Las estaciones de servicio subieron un 0,6%. En el acumulado entre enero y octubre, las ventas del comercio crecieron un 1%. Sobre el empleo, la ocupación en el comercio aumentó 1,5 puntos y encadenó 41 meses de subidas. Cataluña lideró las caídas en las ventas. Le siguieron Extremadura, Aragón, País Vasco y Galicia. Creció la actividad en Canarias, Navarra y Baleares, y en Madrid se mantuvo estable. La amenaza de SEAT de cerrar sus instalaciones de Cataluña, incluida la planta de Martorell, por el desafío independentista, vuelve a poner de manifiesto el daño que el secesionismo le está haciendo a la economía catalana. Para profundizar sobre el impacto que tendría en la región la posible marcha de SEAT, saludamos ya al catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón. Buenas noches. Señor Pampillón, buenas noches. Buenas noches, María. Teniendo en cuenta que la planta de Martorell trabajan 10.000 empleados y que allí se ensamblan más de 450.000 coches al año, ¿cuánto daño a la economía catalana se produciría? Bueno, hay que tener en cuenta que Cataluña tiene el 25% del producto industrial de toda España. O sea que a medida que puedan ir cerrando factorías, fábricas, pues lógicamente será menos producción en Cataluña, menos empleo y también las exportaciones van a sufrir. Eso supondrá unos menores ingresos
para Cataluña en términos de renta, que dejarán de percibir porque esa producción se hará en otra parte de España o del resto de Europa. Y si Cataluña se independizase y quedase fuera de la Unión Europea, todas las empresas catalanas que exportan su producto al resto del continente tendrían que pagar aranceles. ¿Es este el principal motivo por el que se marchan las grandes empresas de la región? A mí me parece que en este momento ya nadie piensa en una independencia de Cataluña. Es verdad que si Cataluña fuera independiente, los productos catalanes, al estar fuera de la Unión Europea, para venderlos dentro de la Unión, tendrían que pagar el arancel, el mismo arancel que pagan los productos de Estados Unidos, los productos turcos, un arancel que es el arancel común. A mí me parece que esas más de 2.000 empresas, 2.800 empresas que se han ido ya de Cataluña, se van por buscar una seguridad jurídica. Saben que en España, bueno, la legislación es la que hay y las patentes se respetan y que el gobierno es un gobierno que está a favor de las empresas, que es amable con las empresas. En Cataluña hay elecciones, no sabemos qué gobierno vendrá, si vendrá un gobierno que sea más intervencionista, que suba los impuestos, un gobierno que a lo mejor no respete los derechos de propiedad. Es el temor que tienen las empresas y, lógicamente, las empresas están votando con los pies, yéndose a otras partes para huir de un territorio que, desgraciadamente, puede provocar problemas al tejido empresarial. Y hoy también se ha conocido un dato negativo para la economía catalana. El comercio minorista cayó un 3,9% en Cataluña durante octubre. ¿Son los autónomos los más perjudicados por esta crisis política? Sin duda, los autónomos son pequeños empresarios, son gente que tiene una tienda, que tiene un comercio, es gente que vende unos repuestos, o que producen a pequeña escala, que difícilmente se pueden trasladar a otras partes de España porque no están ambientados más que en el sitio donde en este momento trabajan. Y desgraciadamente el consumo está sufriendo porque muchos catalanes, bueno, pues muchos están emigrando, consumen menos, otros están indecisos, a la expectativa, hay incertidumbre y eso frena el consumo, frena la inversión y frena el empleo. Desgraciadamente ese menor empleo también genera menos consumo. Y por último, ¿qué medidas podría tomar el Gobierno para tratar de revertir esa huida de empresas de Cataluña? Bueno, yo creo que lo más importante que puede hacer el Gobierno es decirle al resto de España que hay que comprar los mismos productos que estaban comprando. Es decir, que hay que comprar productos catalanes y estaban comprando productos catalanes. Que no se puede hacer boicot a los productos que vienen de una parte del territorio nacional. También parece ser que el Gobierno quiere hacer más inversión en Cataluña, que quiere intentar que eso cambie, que eso mejore. Pero al final la última palabra lo tienen los catalanes, que tienen que votar en diciembre a un gobierno que puede ser un gobierno que favorezca el que las empresas se queden o que desgraciadamente sea un gobierno que genere esa huida de empresas que se está produciendo desde el día 1 de octubre. Pues señor Pampillón, gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Oriol Junqueras y sus 3 exconsellers de Esquerra acatan el 155 y piden salir de la cárcel. Aprovechan que ahora su causa la lleva el juez del Tribunal Supremo. Y por ello han presentado un recurso ante Pablo Llarena en el que aceptan la aplicación de la Constitución, aunque desde la más profunda discrepancia política y jurídica. Dicen que acatan la aplicación del 155, pero que lo impugnarán por los cauces jurisdiccionalmente oportunos. Y la razón principal que argumentan para poder salir de la cárcel es que ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva, que es precisamente una de esas razones por las que se encuentran en prisión preventiva. Desde el Partido Popular Catalán, su líder se muestra de acuerdo con que salgan de prisión preventiva siempre y cuando se les aplique la doctrina Forcadell, es decir, que reconozcan la Constitución, el Estatut y el Estado de Derecho.
Pero sí que pienso que para poder disfrutar de esa libertad condicional se tienen que aplicar la doctrina Forcadell, y eso no pasa por otra parte que no sea el de reconocer la Constitución, al Estatut, el respeto al Estado de Derecho y renunciar a la Declaración Unilateral de Independencia. Todo lo que no vaya para ahí, en esa dirección, no lo acabaríamos de entender. Pero si esto no sucede, si no consiguen convencer al juez para que les deje salir de la cárcel, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, afirma que están preparados para sustituir a los encarcelados. De fet, té milions de persones preparades, no abatudes, il·lusionades i amb molta energia i amb molta força per avançar. Per tant, per molts més empresonaments i mesures cautelars injustes que dictin, per moltes més mesures cautelars d'aquestes que impedeixin que alguns puguin seguir avui fent campanya, n'hi haurà d'altres de persones suficientment preparades, il·lusionades i amb l'empenta i l'energia que faci falta. Y como casi cada día, Carles Puigdemont sigue a través de las redes sociales y de los medios de comunicación pronunciándose para intentar hacer campaña electoral mientras está fugado. En sus últimas declaraciones ha asegurado que seguirá siendo presidente y que las elecciones son ilegítimas. Aquestes eleccions del dia 21 de desembre, que són unes eleccions convocades de manera, diguem-ne, il·legítima, il·lícita, com hem fet tots aquests anys. Guanyarem els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Canviarem un missatge molt clar. Si vosaltres voleu, si voleu que sigui en el Parlament, jo hi seré, jo prendré possessió. Jo tinc tot el dret del món a representar-vos si voleu que jo us representi. I a més, continuaré sent el president de la Generalitat si el poble de Catalunya ho vol. De hecho, ya casi en pre-campaña, Junts per Catalunya ha publicado su cartel electoral con la cara de Puigdemont, pero resulta que rápidamente todo el mundo se ha dado cuenta de la similitud que tiene con el de Podemos de Xavier Domènech, que fueron los primeros en publicarlo. Como ven, tiene la misma estética, el mismo estilo, colores muy parecidos, han utilizado degradados y las letras son blancas e inclinadas de la misma forma. Parece que en Podemos se lo han tomado con humor y Domènech ha publicado en las redes sociales que en lugar de copiarles en el cartel, que les copien en la lucha contra la corrupción, en las políticas antirrecortes o, por ejemplo, en la lucha con el medio ambiente. Desde Ciudadanos cada vez tienen más claro que Puigdemont no puede repetir como presidente de la Generalitat. Así lo piensa su líder en Catalunya, Inés Arrimadas. Crec que el millor premi que li podem donar a la societat catalana és que el president Puigdemont deixi de ser el president i deixi de parlar al món en nom de Catalunya, perquè cada cop que parla en nom de Catalunya el president Puigdemont fugen més empreses i la imatge de Catalunya es veu empitjorada. Hoy mismo hemos conocido más datos sobre cómo fue la fuga de Puigdemont a Bruselas el pasado 29 de octubre. Cambios de coches, Mossos d'Esquadra conduciendo, cruce de fronteras sin papeles, una escapada de la justicia española que parece de película. Alba Vila, buenas noches, cuéntanos cómo ha sido. Muy buenas noches, María. Pues el último día que se vio Carles Puigdemont en España fue ese 29 de octubre en su domicilio de Gerona, que compartía con su mujer y sus hijos. Según las informaciones, habría salido escondido en el coche de su mujer a través del garaje de este domicilio. Después, a 2 kilómetros de la urbanización donde se encontraba, se habría cambiado a un coche oficial y finalmente a un todoterreno. Es decir, 2 cambios de coche antes de llegar a la frontera. En toda esta huida habrían participado 2 agentes de su propia seguridad, 2 Mossos d'Esquadra que son pareja y también la mujer del que fuera presidente de Cataluña. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, el jefe de seguridad llamaría a los agentes que se encontraban vigilando el domicilio de Puigdemont para preguntar si él se encontraba allí. Estos creían que sí y le dijeron que lo comprobaría. Sería la propia mujer del presidente del que fuera presidente de Cataluña quien les diría que estaba bien, pero que no se encontraba en ese domicilio. María. Pues como decimos, de película, Alba, muchas gracias. Y de cara a las elecciones, el Partido Popular confía en que el PSC se una al bloque constitucionalista y que consigan una mayoría que no sea independentista. Que denominamos partidos constitucionalistas obtengan una mayoría suficiente para gobernar y hagamos un ejercicio de consenso y de flexibilidad para que todas esas fuerzas políticas puedan constituir una mayoría en el Parlamento y por lo tanto un gobierno que lleve a Cataluña por la senda del desarrollo económico, la recuperación de esas empresas que han decidido cambiar su domicilio social para volver a crear empleo.
Recordamos que el Partido Socialista quiere una reforma de la Constitución y Ciudadanos parece estar de acuerdo, pero aseguran que no puede ser un premio para los independentistas. Queremos reformar para todos los españoles, es decir, para tener una Cámara Territorial como el Senado, para reformar el sistema electoral, para garantizar la financiación autonómica, para suprimir los aforamientos, para garantizar la sucesión de la mujer en la jefatura de Estado. Es decir, hay reformas pendientes que se pueden hacer, que se deben hacer, pero no se tienen que hacer para contentar a los que dan un golpe a la democracia. Se tiene que hacer para que la mayoría de españoles, la mayoría de catalanes incluida, se sientan partícipes de este proyecto, ¿no? Albert Rivera también ha desvelado que jamás estaría en un gobierno con Podemos, que nunca pactaría con ellos, pero que intentaría conseguir una abstención para poder ser investido presidente de su parte. La mayoría de votantes de Podemos, los que le quedan en autonómicas, porque están perdiendo mucho fuelle, pues no son separatistas. Y por tanto, lo que hay que hacer es dirigirse a sus votantes, no a los dirigentes, porque creo que son los votantes los que deciden el 21 de diciembre, no los dirigentes políticos. En ese sentido, la mayoría de votantes de Podemos no son separatistas en Cataluña, no quieren más procés, no quieren más separatismo, y por tanto hay que seducirles también e intentar sumarles. Ya digo, yo no me veo, y no veo un gobierno, digamos, con personas, digamos, ideológicamente, pues que defienden cosas en las que muchos no estaríamos de acuerdo. Después de que hace 2 semanas la número 2 de Esquerra acusó al gobierno español de amenazar a los independentistas con muertos en las calles, Mariano Rajoy le ha instado a atreverse a decir quién fue el autor de esas hipotéticas amenazas. Pero ha sido un proceso en el que se ha engañado a mucha gente, que luego esa gente ha actuado de buena fe, y esta ya es el culmen de todas las mentiras. Es decir, eso no se puede decir. Eso es una calumnia, eso es una mentira, eso es una falsedad, y desde luego el gobierno no ha amenazado absolutamente a nadie. Y si ha amenazado a alguien, que diga quién fue el que amenazó. Que lo diga, si es facilísimo. Si se ha atrevido a decir una mentira de estas características, ¿por qué no se va a atrever a decir? Y hablando de Marta Rovira, la investigación de la Guardia Civil sobre los preparativos del referéndum demuestra que tuvo un papel decisivo en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. En un informe remitido al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se demuestra que Rovira participó en reuniones y coordinó contactos, formando parte del comité estratégico para abordar la independencia. Además de que también ayudó a ocultar las urnas para la votación. El magistrado valora ahora el contenido de ese informe y sopesa citar a la miembro de Esquerra como investigada. Algo que le parece fantástico al líder del PP en Cataluña si se demuestra que Marta Rovira ha conspirado para dar un golpe de Estado. Pues a mí me parece que, oiga, si la señora Rovira se ha dedicado a conspirar para crear un golpe de Estado y hay pruebas, como parece que hay pruebas, a mí no es que me parezca bien, me parece fantástico que se la impute y que paguen las consecuencias. Y yo soy de los que defiende que aquellos que han provocado el golpe de Estado o han intentado provocar el golpe de Estado en Cataluña, espero que reciban el castigo electoral. La Guardia Civil cuenta con grabaciones telefónicas y pruebas que apuntan al mando directo de Marta Rovira en la estructura de preparación del material electoral para el 1 de octubre y de almacenaje de las urnas. Hablamos de ello con el director adjunto de OK Diario, Carlos Cuesta. Señor Cuesta, buenas noches. Muy buenas. Según la Guardia Civil, el papel de Marta Rovira respecto al referéndum independentista no era solo político. ¿Qué más hizo Rovira al margen de sus funciones? Bueno, Marta Rovira realmente hizo de todo. O sea, Marta Rovira realmente era una especie de persona camuflada dentro de una estructura, dentro de un organigrama que tenía una parte más visible, que son precisamente los que han acabado ya dentro de esas medidas cautelares de prisión preventiva. Pero Marta Rovira era una especie de tapada que, sin embargo, cuando se mira el contenido de las conversaciones que ella mantenía con todos los organismos, es decir, los mantenía en Hacienda, los mantenía en todo el aparato de almacenaje de esas urnas, en todo el material que era necesario precisamente para celebrar esas elecciones, en cómo cuadrar a la gente para que siguiese funcionando dentro de esos equipos que tenían que estar destinados, y lo estaban de hecho, a la fabricación de lo que ellos llamaban las estructuras de país. Resulta que aparece sistemáticamente una especie de controller, una especie de persona que era la encargada sistemáticamente de meter prisa a la gente, de controlar los trabajos, de garantizar que nadie se salía de la hoja de ruta. ¿Quién era esa persona? Marta Rovira, la que en estos momentos es candidata de Esquerra para ser la presidenta de la Generalitat, de la Comunidad Catalana, y posiblemente, y según las encuestas de luego, la persona que lo va a ser. Es decir, que resulta que hemos metido en prisión preventiva a unas personas porque
los indicios apuntan clarísimamente a su autoría, pero resulta que nos hemos dejado fuera una persona que la Guardia Civil está diciendo en informes totalmente cerrados y concluyentes que tiene grabaciones expresas de 4 o 5 altos cargos de la Generalitat, que eran precisamente los que llevaban toda la preparación del proceso separatista, del desafío, del golpe de Estado, y todos ellos están apuntando a Marta Rovira. Claro, la gran pregunta es, ¿qué hace esta mujer que no está en la misma situación en la que está Junqueras? Entonces, ¿podríamos decir que ha hecho el trabajo sucio de Junqueras, a pesar de que ella no ha acabado en prisión? Claro, yo tengo la sensación de que ha hecho incluso mucho más que eso, ¿no? Es decir, lo que hacía Marta Rovira realmente era preparar la escena que estamos viendo ahora. Es decir, yo empiezo a tener la sensación de que todo esto estaba dentro del plan de Esquerra y dentro del plan de la Generalitat. Es decir, ellos tenían un primer nivel de gente que se llevaba, bueno, la posible sanción o la posible prisión preventiva desde el punto de vista penal o judicial, pero que también se llevaba el cartel político. Y ellos tenían guardado una especie de segundo nivel precisamente para aislarle de cualquier tipo de reacción política o de reacción judicial. ¿Quién es esa persona? Marta Rovira. Pero es que ni siquiera es que estuviese haciendo un trabajo negro, es decir, cuando la designa Junqueras y la impone dentro de Esquerra, lo que está haciendo es confirmar ese plan. Es decir, la persona, la coordinadora, su compañera dentro de todo el diseño de estas estructuras de país y del golpe de Estado, la que lo estaba siendo ya, pasa directamente a primera fila porque era el plan. El plan era ofrecer una especie de gente que sí que fuese poco menos que penalizable dentro de vista del comportamiento judicial y salvaguardar a una persona, porque iba a ser la candidata y lo tenían claro desde el primer momento. Es decir, han jugado de alguna manera con todos nosotros. Y Rovira ha dicho que ha sido el Estado el que empujó a la Generalitat a la vía unilateral, al tiempo que también asegura que ella estaba abierta a la negociación. ¿Acaso está ya pactada una negociación entre independentistas y el Gobierno tras las elecciones del 21 de diciembre? O sea, yo no sé qué tipo de pactos hay, a mí me cuesta mucho pensar que lo tengan pactado desde luego con el Gobierno. Ahora, que estas personas llaman a la negociación, imposición, bueno, pues esto es obvio, ¿no? Yo recuerdo una conversación con Otero Novas hace tiempo en la que él definió al nacionalismo como esa ideología que resulta que el primer día te negocia X, al día siguiente retoma las negociaciones desde X, ya tiene X más 1, al día siguiente retoma desde X más 1, ya tiene X más 2, al día siguiente retoma desde X más 2 y así puedes acabar hasta que acaba llevándote literalmente toda la cartera de dinero, ¿no? Entonces, eso es el nacionalismo. Para estos señores, ¿qué es negociación? Para ellos negociación es, ya tengo en estos momentos el control pleno del sistema educativo, ya hago lo que me da la gana con los medios públicos, hago lo que me da la gana con el dinero que llega de España, controlo como quiero y hago todas las estructuras de país que me dan la gana utilizando el FLA, el dinero enviado para el rescate por todos los españoles, y a partir de ahora empezamos a negociar. No, oiga, no, esto no es así. Es decir, usted todo este abanico de cosas que ha hecho son todas ilegales, volvemos a cero y a partir de ahí ni negociar ni historias. En España se negocia dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se reúnen todas las comunidades autónomas. ¿Qué es esto de una vía bilateral de negociación con Marta Rovira? ¿Por qué Marta Rovira es más que una murciana? ¿Por qué Marta Rovira es más que una persona de Logroño? ¿Por qué es más que otra persona? ¿Por qué se creen superiores? Es decir, estos señores lo que tienen que hacer es entrar en el cauce normal de negociación que se desarrolla con todas las comunidades autónomas, reunidas en la misma sala y viendo todo el mundo lo que dicen los unos y lo que dicen los otros. Bueno, y como sabe, Rovira aseguró que el Gobierno hizo llegar a Puigdemont que enviaría al ejército y que habría muertos en la calle. ¿Qué credibilidad le da usted a estas declaraciones de Rovira? Bueno, si me pedís que responda en una palabra es cero. O sea, 1, porque nadie ha planteado esto y lo sé perfectamente. Eso tendría que haber pasado con el Ministerio de Defensa. No ha pasado nunca, jamás, ese plan ni esa actuación. 2, la persona que lo está diciendo es una persona que ha sido capaz no solamente de mentir a todos los españoles fuera de Cataluña, sino también a todos los españoles dentro de Cataluña. Estas personas sabían perfectamente el daño que estaban ocasionando porque aparece también registrado en las grabaciones. Sabían que iban a generar un daño tremendo al pueblo catalán, que es esa parte de España llamada Cataluña. Y lo hicieron, les dio lo mismo, es decir, son mentirosos crónicos, no tiene ninguna credibilidad. La única evidencia de utilización de una fuerza o de un cuerpo armado con fines políticos es la suya. Lo han hecho a través de los Mossos de Escuadra. Entonces, si quiere dar explicaciones de cómo estaban apretando las tuercas a los Mossos, de cómo metían separatistas dentro de las listas de los Mossos, de cómo ascendían a mandos a Mossos que estaban perfectamente identificados por ellos en listados que hacían y los hacían para tener controlada a una capa separatista que ascendiese dentro de los Mossos, que lo explique, porque desde luego da toda la sensación de que ella piensa en clave de lo mismo que habría hecho ella. Pues señor Cuesta, gracias. Buenas noches. El ministro del Interior propone eliminar a la policía de los CIE, los centros que se hacen cargo de los inmigrantes ilegales que llegan a España. Este nuevo modelo quiere implantar un mismo funcionamiento para todos los CIE en el que los inmigrantes se distribuyan por sexo, procedencia, nacionalidad y religión y que cuente con todos los servicios asistenciales, desde enfermería a espacios para abogados y ONG.
sustituyendo la custodia policial actual por este cuerpo civil de funcionarios. El centro de Archidona les puedo asegurar que cuenta con unas instalaciones inmejorables. Los internos allí dentro tienen los mismos derechos y garantías que en cualquier otro CIE y la Cruz Roja realiza en él las labores de asistencia al igual que lo hace en el resto de los centros. Es más, tiene infinitamente mejores condiciones que cualquiera de los otros CIE que hay distribuidos por todo el territorio nacional. La inclusión de funcionarios en centros de internamiento de extranjeros en sustitución de policías nacionales era una reclamación antigua de distintos sindicatos policiales. Hablamos de esta medida con el portavoz del Sindicato Independiente de la Policía, el señor Alfredo Perdiguero. Muy buenas noches por estar aquí con nosotros. Gracias. Para empezar, ¿por qué distintos sindicatos habían pedido a Zoido que los policías nacionales dejasen de prestar servicio en los CIE? Pues porque últimamente el CIE no es algo bien visto, es un centro de internamiento que no es ni una reclusión, ni una cárcel, ni algo en el cual puedan estar libremente los inmigrantes, y que al final hemos visto últimamente motines, asaltos a la policía, agresiones a la policía, fugas de internos, y con lo que conlleva que si policialmente nos pasan por encima, ¿por qué no lo conceptúan como algo que pueda llevarlo a alguien determinadamente? Es decir, si es una cárcel, es una cárcel, si es un centro de reclusión, si es un centro de internamiento, con las condiciones de seguridad tanto para los reclusos o para los inmigrantes como para nosotros. Y por eso pedimos, llevamos tiempo pidiendo que nos quiten de encima el tema de los CIEs o que lo regulen de tal forma que sepamos qué hacer, sepamos cómo hacer y desde luego sobre todo poner personal, porque falta personal mucho. Por lo que está contando usted, señor Perdiguero, es bastante peligroso, ¿no? ¿Cuáles son los problemas reales que se encuentran esos agentes dentro de ese centro de internamiento? Mire, mayormente son argelinos que son muy violentos, es decir, son exmilitares que son fuertes, son violentos y que agreden a los compañeros en muchos casos. La falta de personal es tremenda, es decir, hablamos de 180 reclusos para 6 policías, por ejemplo. 6 policías, 180 reclusos. Así es, advertimos por parte de algún compañero sindical, se advirtió que estaban preparando un motín y no se hizo nada y sí se produjo el motín, se fugaron unos cuantos. De hecho, la última evasión de inmigrantes, al día siguiente se tuvo a varios haciendo un robo con violencia en un establecimiento. Es decir, que son gente que no se crean los que defienden los CIEs, que son gente pacífica, gente de bien, gente... No, está demostrado que algunos de ellos vienen a delinquir. Justo, pero es que además están en un CIE porque un juez lo ha ordenado y es el juez el que tiene que decir que se ha expulsado o que no. Por tanto, nosotros simplemente mantenemos esa reclusión o esa restricción de la libertad mientras que un juez diga lo que hay que hacer o, en su defecto, si pasa el tiempo máximo de permanencia, mandar a la calle otra vez a ese señor. Y, bueno, otro de los temas que más polémica suscita, cada vez hay una avalancha mayor de inmigrantes, pues los policías nacionales están encargados de custodiar las fronteras de Ceuta y de Melilla. ¿Disponen estos agentes de medios necesarios para hacer frente pues, a estas situaciones tan complicadas? Mire, cuando hay oleadas no hay nadie. O sea, haría falta 3 veces más policías o guardias civiles para hacer frente a estas oleadas. Es impresionante cómo están las playas ahora mismo los compañeros de Cádiz, los compañeros de La Línea, los compañeros de Algeciras, viendo cómo entran patera tras patera detrás de ellos y no damos abasto a coger a esta gente. Es decir, incluso en muchos casos nos agrede la gente por ir a detenerles. Es decir, que eso es un poco incongruente. Pero claro, hace falta personal. Es decir, hemos tenido promociones de 150 policías para toda España, se han jubilado 2.000 o 3.000 al año, con lo cual imagínese usted el déficit de policía que tenemos. No dan los números. Por tanto, es fundamental el incremento de las plantillas que no hay, que no tenemos, y desde luego hacer que la policía marroquí se haga su trabajo, los militares marroquíes, porque cuando vemos que levantan la mano, levantan el pie del acelerador, de repente hay una oleada masiva de pateras que al final lo sufrimos todos los españoles y toda Europa, claro. ¿Ha habido, se me acaba de ocurrir, ¿ha habido algún agente herido por estas oleadas o por estos motines? El problema es que no ha habido heridos de contundencia, hay heridos, lesionados, arañados, porque al final incluso ellos muerden, porque saben que si muerden tienen otro trámite diferente que el resto de compañeros y por tanto agreden al policía buscando ese delito de lesiones y tener un trámite diferente al que tienen. Pero claro, no sabemos quién entra, qué enfermedades tienen, no tenemos medios para combatir esas posibles enfermedades. Y como usted el otro día se ha detenido a uno de los que vino, de los últimos reemplazados, vino porque está buscado por asesinato aquí en Madrid. Por eso digo que hay que tener mucho control, que hay que ser muy social, pero que desde luego hay que ser igual en cantidad social, igual de seguros para que desde luego no se nos cuele alguno de estos infiltrados. Bueno, hemos conocido también que no ha sentado nada bien la sanción que Interior ha impuesto a 9 agentes antidisturbios de Valladolid que estaban desplegados en Cataluña y que en su día libre decidieron pues trasladarse a su ciudad. ¿Es justa esta sanción? Yo creo que no.
yo creo que no es que lo ve justo el que ha propuesto la sanción. Es decir, después de 53 días en Barcelona sin ver a su familia, nosotros fuimos los primeros que pedimos que tuviesen un descanso parcial para poder ver a su familia y nadie la ha conceptuado como tal. 53 días sin ver a la familia, se van un día, casualmente el día que tienen libre. En su día libre, pero declaran independencia y sí que es cierto que hay una comisión de servicio continua durante esos días, pero ¿en qué cabeza sabe? ¿Ya hemos perdido la humanidad? ¿No somos humanos? ¿No conceptuamos que esos 9 compañeros tienen familia y pueden ver a sus hijos, sus mujeres o sus padres o quien sea? Pues eso es lo que digo. Nadie está contento, nadie, desde luego, está de acuerdo y desde luego pediremos posibles responsabilidades porque no entendemos que al que simplemente no se va de fiesta, no se va de copas, va a ver a su familia después de 53 días, es muy gravoso. Han impuesto una sanción. ¿Cuál es esa sanción? ¿En qué consiste? De momento lo que han hecho es no ir de vuelta, es decir, la unidad de Valladolid, se quedan en Valladolid, ha ido de vuelta a Barcelona, ellos, los 9, se quedan en Valladolid y a expensas de que se les haga el expediente informativo para que depurar con régimen disciplinario si han cometido alguna de las faltas previstas en la 4/2010. Por tanto, digo, de momento es lo que hay, presionaremos para que no llegue a nada. Ya es suficiente castigo el que no vuelvan, pero me parece vergonzoso, digo, que al final el que simplemente tiene un poco de humanidad sea el castigado en este caso. Bueno, y hablando de Cataluña, ¿cree que el Ministerio del Interior ha prestado las mejores condiciones a los agentes allí desplegados en todos esos hoteles que les echaron la primera vez, luego en cruceros, malísimas condiciones? Hemos visto fotos, agentes denunciándolo, pero siempre, claro, de incógnito, para que no se le reconociese por miedo a esas sanciones, a esas represalias. Cualquiera que lo haya visto ha visto que es una barbaridad, una aberración. Es decir, han estado en el Piolín, el famoso Piolín, que no era un crucero, era un ferry de niños, es decir, y metía esa gente 1,80, 1,90 o incluso más, con tanto peso. Han estado malamente, la lavandería no ha funcionado bien, la comida, han visto las imágenes incluso con gusanos, por decirlo de alguna forma. Decían incluso, un agente decía, es que ¿por qué no nos ponen huevos fritos con patatas un día? Y le respondían, es que el cocinero no se puede poner a hacer 200 huevos. Era italiano. Entonces comían siempre pasta. Pasta, lo más fácil de hacer, siempre pasta. Arroz. Incluso por eso digo que muchas veces para salir de allí tienen que salir en taxi, y entrar en taxi no pueden salir libremente porque tienen miedo a que alguno les pueda hacer una trampa, una pequeña trampa. ¿Un taxi pagado de su bolsillo? Sí, por supuesto, claro. Ellos tienen una dieta puntual para que puedan comer, cenar, desayunar y merendar, pero desde luego eso tienen que pagarse. Los gastos que tengan ocasionados como consecuencia de ese desplazamiento va a su cargo. Pero que es lo que usted dice, no puede ser que nos echen de hoteles y no pase nada, no puede ser que tengamos un Piolín, un ferry como de tantos días y estén ahí con los compañeros metidos. ¿No hay más infraestructuras en toda Cataluña para poder alojar dignamente a los policías y guardias civiles? Porque hablamos de que se han metido, como usted sabe, últimamente en un camping inclusive. Y claro, la mujer del camping decía, hay habitaciones de 1, de 2, de 3, literas, pero claro, ya es algo más que una habitación de un ferry. Pero ¿qué es eso? O sea, la previsión ha sido les ha sobrepasado tanto que mucha gente después de la manifestación les acogió en sus casas para poder estar alojados como personas, no como cualquier cosa que podamos entender. Pues señor Perdiguero, gracias por estar aquí. Esperamos que el Gobierno haga caso de esas peticiones. Gracias a ustedes por preocuparse. Buenas noches. El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha recibido este martes el requerimiento judicial que ordena el regreso a Aragón de las 44 obras de arte del monasterio de Sigena, en Huesca, que se hallaban en el Museo de Lérida. Méndez de Vigo ha procedido de forma inmediata a dar instrucciones a los órganos competentes de la Consejería de Cultura de la Generalitat de Cataluña para que proceda al cumplimiento de la sentencia del juzgado de primera instancia número 1 de Huesca. Necesitamos cubrirla con térmicas. Y dentro de las térmicas el carbón es más barato y el gas es más caro. Pero el carbón emite más CO2 y el gas menos. Y tenemos que ir regulando esto. Por eso es muy importante que para que el triángulo funcione, para esta idea de que tiene que haber seguridad de suministro, no de haber apagones, el precio sea el más adecuado posible. Y además consigamos los objetivos medioambientales. Escuchábamos al ministro de Energía, Álvaro Nadal, diciendo que el Gobierno seguirá trabajando para mantener ese actual mix energético de la energía nuclear y el carbón. Ha asegurado que hará todo lo que pueda para que se abarate el coste de la electricidad, porque una de las causas de esta subida de precio de la electricidad es la escasez de agua. La sequía que está sufriendo España ha sido denunciada por la ONG ambientalista que ha desplegado una pancarta de más de 1.500 metros cuadrados en el puente del embalse de León, Greenpeace.
El precio de la paga en España por el agua es uno de los más baratos de Europa, aunque hay diferencias abismales entre provincias, hasta el punto de que el esfuerzo que tiene que hacer un murciano es de hasta 6 veces superior al de un residente en Soria o en Palencia. Laura Fernández Cañas, ¿cuánto vale el agua en España? Buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues sí, vamos a verlo y sobre todo vamos a analizarlo con números. Los importes más elevados encontrados por Facua los encabeza Murcia con una tarifa de casi 29 euros al mes. Le sigue Cádiz con 23,75 euros, Barcelona, donde se pagan 23,16 euros mensuales, casi 2 euros menos se pagan en Palma de Mallorca y por último, pero no mucho más barato, Huelva con 22,44 euros. En el otro extremo, en donde las tarifas son más bajas, se encuentra Oviedo. En la capital asturiana, el precio para un consumo de agua de 10 metros cúbicos es de 8,58 euros al mes. Le siguen Valladolid, después está Zaragoza, donde el agua cuesta 11,31 euros. Vitoria, donde la diferencia respecto de Zaragoza es de 1,5 € más. Y por último, Salamanca, en donde sus habitantes pagan 12,49 euros al mes. Pero como sabemos, estas tarifas siempre pueden cambiar. En 10 de las 35 ciudades analizadas han aumentado los precios en este año. En algunos casos, estas se mantienen, pero suben los cánones locales, provinciales o autonómicos que se aplican, como es el caso, por ejemplo, de Jaén con una subida de 1% y Sevilla con un 0,15%. Pero también están las ciudades en las que sube por modificación de las propias tarifas. Estas son Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife y Vitoria. Las tarifas en Murcia aumentan para los tramos de mayor consumo, exactamente un 2,4% para un consumo mensual de 20 metros cúbicos, mientras se rebajan las tarifas para los consumos más bajos. Esto se traduce en una bajada del 3,1% para consumos de 10 metros cúbicos al mes. En el caso de Alicante, la diferencia no está en los metros cúbicos, sino en los contadores, con una subida de 2,25% para los de 13 milímetros, mientras que para los contadores de 15 milímetros las tarifas sufren una fuerte bajada, de tal manera que los precios pueden verse casi en la mitad. Gracias por ese análisis, Laura. Y en página internacional, nuevas noticias del submarino argentino perdido. Han salido a la luz los últimos mensajes de comunicación entre Lara San Juan y la Armada. ¿Qué dicen esas llamadas? Marta García Villanueva, buenas noches. Buenas noches, María. Pues el último mensaje enviado desde el submarino desaparecido alertaba de una vía de agua que finalmente acabó provocando un cortocircuito en el sistema de baterías, ocasionando así un pequeño incendio. Las 8:15 era la hora de este mensaje, lo cual contradice la información dada por las autoridades que afirmaban que el último mensaje se produjo a las 7:30. Esta última comunicación se produjo cuando el San Juan iba navegando por el Golfo San Jorge a 450 kilómetros de la costa argentina. Recordamos finalmente que el submarino está siendo buscado desde hace 12 días de manera muy intensa en un operativo en el que participan 14 países. El pasado viernes, día consagrado a la oración en el Islam, el terrorismo yihadista volvió a atentar contra una mezquita repleta de fieles en Bir al-Abed, epicentro de la franquicia egipcia del Estado Islámico en el norte de Sinaí. Acabó con la vida de más de 300 personas, entre ellas 27 niños. Se trata de la acción terrorista más sangrienta registrada en el país. Hablamos de ello en nuestra sección del Mundo en Guerra con el analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches. Bruno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué está pasando en Sinaí? En Sinaí tiene un problema que es la geografía que le separa. Todos hemos visto en estos días el mapa, ¿no?, geográfico del Sinaí, que es una península, es un triángulo con el vértice hacia abajo, que está rodeado prácticamente por todas partes por mar. El Mediterráneo al norte, el Mar Rojo al sur, con dos brazos. Uno de ellos es todo mar porque llega hasta el Canal de Suez, y en el otro sí que hay unos kilómetros, bastantes kilómetros de tierra con Israel y con frontera con Israel y con Gaza. Esta separación geográfica ha llevado también a un aislamiento a lo largo de la historia tribal, es decir, son egipcios, sí, pero son algo diferentes. Esto crea
algunos sentimientos encontrados y de sentimiento de abandono a lo largo de los siglos, como hemos visto en estos territorios del mundo, ¿no? Además está la frontera con Israel. Esto hace esta frontera con Israel, mucha gente no lo sabe, pero el gobierno egipcio realmente no tiene un control absoluto sobre lo que puede meter en efectivos militares y policiales en el Sinaí, porque según se aproxima uno a la frontera con Israel, hay unas limitaciones por los tratados que tienen, en los cuales Egipto no puede realmente militarizar o poner la policía que querría, ¿no? Además está cerca de Oriente Medio, hace frontera con Israel, muy cerquita ya de todo el avispero, y además frontera con Gaza. Eso significa frontera con Hamas, grupo terrorista con el que le unen docenas o centenares de túneles con los cuales están perfectamente comunicados. Y por último, desde 2011, primaveras árabes que han dado lugar a los inviernos islamistas. Tenemos en Egipto también ocurrió, cayó Mubarak, malísimo, dicen todos, y efectivamente tenía sus taras. El problema es que a raíz de la caída de Mubarak lo que hay es una crisis tremenda, incluido de seguridad, desde 2011, que ha dado pie a que los grupos terroristas que estaban muy parados, pisados por la bota de Mubarak, hayan salido a la luz, hayan crecido, y entre ellos el más peligroso ahora mismo, el Sinaí, que es la franquicia del Estado Islámico, que se llama Wilayah Sina, es decir, la provincia del Sinaí, y que es tremendamente activo, derribando aviones o poniendo estas terribles bombas en las mezquitas. Entonces, Bruno, ¿diríamos que Egipto está peor que antes con el derrocamiento de Mubarak? Sí, indudablemente. Como he dicho antes, yo creo que nadie puede creer que en cuestión de seguridad ningún país que haya sufrido las primaveras árabes, llámese Mubarak, llámese como sea, llámese Gaddafi, ahora mismo está mejor que antes. Esos inviernos islamistas, después de toda la alegría de tantos tras las primaveras árabes, bueno, pues se ve cuál es el resultado en cuestión de seguridad. Cuestiones políticas ya no me meto, pero probablemente quizás Túnez se salvaría, el resto también han ido a peor en cuestión de libertades, ¿no? Pero venía un dictador, mírelos usted cómo están ahora. Y la prueba de cómo está Egipto, si está mejor o peor, es hace 10 años ¿cuántos estaban pensando en irse de vacaciones a Egipto? Hoy, ¿quién planea ir a hacer un crucero por el Nilo o visitar Alejandría o el Cairo? Es cierto. Bueno, y últimamente también se repite mucho aquello de que las principales víctimas del yihadismo son los propios musulmanes. ¿Por qué atacan a las mezquitas si los terroristas pues también son musulmanes? Claro, porque el yihadismo tiene, el Islam tiene tres guerras en sí. Tiene una guerra contra los infieles, es decir, cristianos, yazidíes, judíos, hindúes, cualquiera que tenga una religión distinta, son los infieles, somos los infieles. Después hay dos guerras internas, una es la de suníes y chiíes, que son las dos principales sectas dentro del Islam, pues tiene una guerra continua desde el origen del Islam. Y hay otra guerra que es la contra los apóstatas. Es decir, yo dentro del sunismo mismo, también lo hay dentro del chiismo, pero sobre todo dentro del sunismo, yo soy suní yihadista, soy suní que tiene una rama determinada, y todo aquel que no haga lo que yo, que no piense lo que yo, es un apóstata. Ha hecho apostasía de la religión verdadera y por lo tanto debo convertirle o matarle. Los peores apóstatas dentro del sunismo para los yihadistas, los peores apóstatas son precisamente los sufís, y el sufismo, que es el misticismo islámico, que son pacíficos, la oración, son ascetas, precisamente donde han atacado. ¿Por qué lo digo? Porque la mezquita que han atacado, este terrible crimen, es una mezquita muy importante en el Sinaí de precisamente la secta sufí. Luego, no todo es por casualidad. Bueno, y mucho menos se habla de los ataques a los cristianos en países pues como Egipto. ¿Cómo es la situación de los coptos allí? Pues son la minoría más mayoritaria, ¿no? Después de los musulmanes, son entre 10-15 millones de cristianos dentro de una población de 95 millones de habitantes, ¿no? La mayoría son ortodoxos y hay unos pocos, una minoría que son católicos obedientes a Roma. No, tienen muchos problemas para reparar o incluso, lógicamente, para construir las iglesias. Tiene una persecución física, crímenes de odio religioso, que quedan siempre impunes, asesinatos, masacres masivas, nos tienen que atrincherar para protegerse, quemas de iglesias, de casas, secuestro y venta de menores y de mujeres, ataques terroristas, como vemos muchas veces, discriminación social, política, laboral. Es la peor persecución ahora mismo que tienen desde 2014 los coptos desde el siglo XIV, que se dice rápido. Y muy importante en esta persecución y en este odio social que hay son los hermanos musulmanes, que algunos, incluso en este país y en Occidente, les ven con buenos ojos. Pues Bruno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros abordando este problema y habernoslo explicado también. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Y
Y en los deportes, Juanma, sigue esa polémica por ese gol fantasma, ¿no es así? Sí, del Barcelona, concretamente de Messi ante el Valencia. Parece que no se habla de otra cosa en el periodismo deportivo y llama la atención que un error sea tan comentado cuando, en este caso, en opinión de los madridistas, el Barcelona ha sido en los últimos años más favorecido. Estamos viendo, esta es la imagen de la que todo el mundo habla y comenta. El otro día, Valverde, al acabar ese encuentro, dijo que también a ellos les había beneficiado, por ejemplo, en ese gol ante el Málaga, en el que Jordi centra con el esférico fuera de la línea. Hoy ha comparecido en rueda de prensa, mañana juega el Barça ante el Murcia y ha vuelto a hablar de esta jugada y de la introducción de la tecnología en el fútbol. No está tanto a favor del VAR como sí del ojo de halcón. Lo que es un absurdo es que alguien que está en la última fila de un campo de fútbol vea que el balón entra y que los que estén abajo no lo vean. Yo desde luego no vi que el balón había entrado, porque desde mi perspectiva no se puede ver. Yo creo que desde la perspectiva de Linier tampoco se puede ver. Lo que es un absurdo es que joder, una jugada tan importante en un partido que puede decidir muchas cosas, que el árbitro no lo vea, o sea, y que nadie le pueda decir, mira, oye, hay 40.000 tíos que han visto que es gol, pues da gol, porque es que va a salir en la tele, vamos a salir todos en la tele dando explicaciones una semana. Bueno, no se habla de otras jugadas, por ejemplo, como este posible penalti de Umtiti sobre Guedes. Durante esta semana, Sánchez Arminio, desde que terminó el encuentro, ha intervenido en diferentes medios. Sánchez Arminio es el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Llama la atención que solamente hable, que solamente comente la polémica arbitral, cuando en este caso el perjudicado es el FC Barcelona, porque la anterior vez que lo hizo, hace ya casi 4 años, fue en un penalti polémico a favor del Real Madrid. Ha dicho que no hay que culpabilizar tanto a los árbitros, que al fin y al cabo cometen errores, y no ha aclarado si de momento se va a introducir o no el VAR en la Liga. Por cierto, hemos visto ese posible penalti a favor del Valencia en contra del Barça sobre Guedes, un Guedes que hoy ha pasado por el quirófano. Vamos a ver cómo se ha recuperado y el mensaje que ha subido a las redes sociales. Ha sido intervenido de una fractura en el quinto metatarsiano de su pie. En torno a un mes de baja estará la estrella portuguesa del Valencia. Y un jugador que puede llegar a la Liga Española, ojo, es este que vamos a ver a continuación. David Luiz, a sus 30 años, está sonando con mucha fuerza para el Real Madrid. Es una noticia sorpresa, un central que podría incorporarse al equipo blanco. ¿Y quién lo dice? Radio Montecarlo, un medio de comunicación con muy buena información en el Real Madrid, teniendo en cuenta la conexión de muchos de sus presentadores con Zinedine Zidane. Dicen que Zidane no está contento con su defensa, que creen que falta experiencia. David Luiz es suplente, está enemistado con Conte en el Chelsea, podría salir en este mercado de diciembre. Veremos si llega o no llega. Y el que puede llegar la temporada que viene es Mariano, de vuelta al Real Madrid. Se habla de que el club blanco le podría repescar por la falta de gol. Sin embargo, el hispano-dominicano hoy ha dicho que se siente muy a gusto en Olympique de Lyon. Ellos tienen el total de mis derechos y yo estoy muy contento de que eso sea así y de poder ayudar a mi equipo con trabajo y goles. Para mí fue una gran oportunidad fichar por el Lyon y es algo que me estoy dando cuenta cada día, que estoy muy contento y que he elegido muy bien. El Real Madrid, que en unos 7 minutos juega ante el Fuenlabrada en vuelta de Copa, y también que es noticia por este hombre, por Marcelo, que hoy ha reconocido que defraudó casi $500 000 de euros a la Seguridad Social. Ojo, que Mariano también se posiciona para jugar a la selección española. Espero que algún día, como habláis de la selección, pueda llegar esa convocatoria que tanta ilusión me hace y por la que tanto lucho. Nunca pierdo la ilusión, ¿no? No sé qué opciones tengo para jugar, eso lo decide el seleccionador, pero yo voy a luchar hasta el último día que pueda para intentar ser convocado, ya no solo para ir al Mundial, sino para entrar en una primera convocatoria. Pues Mariano, un jugador que tiene nacionalidad dominicana, podría ir con la selección caribeña, pero él quiere jugar con España y así lo manifiesta María. Veremos qué pasa. Gracias por esa actualidad deportiva, Juanma. Hasta mañana, y hasta mañana también a todos ustedes. Nos despedimos y les damos las gracias por habernos acompañado hoy. Este miércoles entra una masa de aire frío que va a hacer que se desplomen los termómetros y además veamos nieve en algunas zonas del norte de nuestro país, pero además vamos a tener algunos cambios porque al fin vamos a tener precipitaciones en gran parte de España. Esperamos lluvias en puntos del Cantábrico, pero que sobre todo van a afectar de manera importante al sur de la península. También precipitaciones en áreas del Mediterráneo y en el archipiélago balear, y tiempo mucho más tranquilo en puntos del interior peninsular y en las Islas Canarias. Esas lluvias, como os decía, van a ser especialmente intensas
en puntos del sur de la península, especialmente en Andalucía, en provincias como Cádiz, Sevilla, Jaén o Málaga. Esperamos acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, por lo tanto mucha precaución con esas precipitaciones. Además veremos precipitaciones en forma de nieve, sobre todo en zonas de montaña del norte de la península. Esperamos acumular alrededor de 5 a 10 centímetros en puntos de la cordillera cantábrica y picos de Europa, alrededor de unos 10 centímetros también en Pirineos y en puntos del sistema ibérico. Y en cuanto a las temperaturas, experimentaremos un descenso tanto en las mínimas como en las máximas. Bajan los termómetros en un descenso que va a continuar de cara al jueves. Valores mucho más frescos, solo 13 grados de máxima, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. No vamos a pasar de los 20 grados en el sur y en el norte de la península nos quedaremos rondando los 10 grados de máxima durante este miércoles. Este próximo 1 de diciembre comienza el invierno climatológico, el astronómico lo hará el 21 de diciembre y como es habitual en el tiempo.es queremos contaros cómo se presenta esta próxima estación, pero antes vamos a ver qué es lo habitual durante los meses de invierno y lo normal es que tengamos frío, temperaturas medias de alrededor de unos 8 grados centígrados, precipitaciones medias acumuladas que suelen estar alrededor de unos 200 litros por metro cuadrado y llueve más en algunas zonas que en otras, principalmente en puntos del Cantábrico, norte de Extremadura y también en Andalucía, en Huelva, Cádiz o Málaga y así como en las Islas Canarias, en la isla de La Palma. ¿Y qué esperamos este próximo invierno? Tenemos buenas noticias, hemos estado meses con los ojos puestos en el cielo con esa sequía tan importante que tenemos en nuestro país y el invierno podría traernos precipitaciones prácticamente a media España. Esperamos un invierno más húmedo de lo normal en puntos del centro peninsular, del norte y también del archipiélago balear. ¿Y a qué se debería esto? Principalmente tenemos que fijarnos en el patrón de presión. Esperaríamos un anticiclón bien estancado en la península escandinava, también en las Islas Azores, que lo que haría sería bloquear la entrada de las masas de aire con precipitación que se desviarían hacia la península ibérica, produciendo más precipitaciones en nuestro país. En cuanto a las temperaturas, seguiríamos con esa tendencia cálida, temperaturas por encima de la media durante este invierno, en prácticamente todo el país sería ligeramente más cálido en la península ibérica y en las Islas Baleares.